revisar nuestro trabajo. Cada uno ya tiene que ser autocrítico en poder revisar su documento, ¿ya? En algún momento, cuando se les ha revisado lo que es la revisión de sus perfiles, por ejemplo, ha habido algunos trabajos que lo hacían como la redacción en primera persona. ¿A qué me refiero? Que decían, por ejemplo, estoy realizando el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Estoy realizando el diagnóstico. Entonces, es algo que no deberían ustedes de transcribir con esa característica, ¿no? Tiene que ser en primera persona, siempre en tercera persona lo que es la redacción, ¿ya? En tercera persona. Y algunos decían, he obtenido, por ejemplo, de acuerdo al test, ¿no? He obtenido un 58% de características emprendedoras, por ejemplo. Entonces, están redactando en primera persona, ¿ya? Entonces, una recomendación que se les hace para que ustedes puedan tener un documento que tenga las características académicas, sobre todo, ¿ya? Vamos a ver una pequeña parte de lo que es un concepto, las fases de la redacción, características de una buena redacción y las generalidades sobre lo que es la redacción. Para empezar, la redacción es considerado como una actividad, ¿no?, de comunicación de primer orden. ¿Qué quiere decir esto? Que el documento tiene que hablar por sí solo, ¿ya? El documento tiene que hablar por sí solo. No necesitamos que estemos explicando, ¿no?, lo que estamos nosotros desarrollando en el trabajo. El trabajo tiene que decir todo lo que ustedes tratan de comunicar, ¿no? Y por eso se denomina que es una actividad comunicativa de primer orden. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que practicar el poder transmitir el mensaje, lo que queremos mostrar nosotros al lector. En este caso, que va a ser los tutores, ¿no?, que van a ser los que van a leer sus documentos. Entonces, tienen que transmitir claramente lo que ustedes están desarrollando, ¿ya? Entonces, para esto se sugiere, ¿no?, que se apliquen estas tres fases, ¿no?, las fases de la redacción. Lo primero, que es la planeación o preescritura, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? En la planeación o preescritura, previamente nosotros empezamos a leer el documento, empezamos a subrayar las partes importantes que nosotros consideramos del trabajo. Si alguien, por ejemplo, está utilizando un texto de cualquier autor en contabilidad, lo primero que deberían hacer es subrayar, ¿no?, subrayar las partes esenciales que nos va a servir para el trabajo. Nosotros que queremos agarrar y colocarlo como parte de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces ahí se empieza a utilizar lo que es el subrayado o resaltador, por ejemplo, para que puedan ustedes tener claro qué es lo que necesitan o qué información están queriendo extraer del texto. Luego tenemos la segunda fase, que es la escritura o la redacción del escrito, ¿no? Ahí es cuando nosotros empezamos, y sobre todo aquellos que están desarrollando proyectos de grado, por ejemplo, tienen que empezar a nutrir su trabajo con lo que es el marco teórico, ¿no? Tienen que empezar a nutrirlo, alimentarlo. ¿Qué es lo que necesito saber? Si alguien está haciendo, por ejemplo, de costos, ¿no? Entonces tienen que ver todo referente a lo que es de costos, ¿no? Tipos de costo que existe, cuál es el costeo que estoy aplicando, voy a aplicar en este caso en mi proyecto, ¿ya? Entonces ahí se empieza a realizar lo que es un esquema, ¿no?, o un índice más o menos, la estructura de lo que es el marco teórico. Y al final tienen que revisar lo que han escrito, revisar. Previamente hacemos una planeación, escribimos y hacemos lo que es la revisión del documento que nosotros hemos redactado, ¿ya? Para justamente detectar algunos problemas o hierros que puede haber en la transcripción sobre todo. ¿Está claro? Esas tres fases es lo que se tiene que aplicar cuando se hace una redacción. Hay una parte, hay un punto, por ejemplo, en los documentos que nos habla acerca de la introducción. Y en algunos casos he notado de que están queriendo colocar como parte introductoria solamente un punto, por ejemplo.
solamente hablan algunos del tema nada más, no hablan del problema, por ejemplo. Entonces aquí vamos a dar algunas pautas para que puedan ustedes consolidar la parte de la introducción. ¿Qué es lo que tenemos que considerar acá? Previamente nosotros tenemos que responder qué es lo que voy a investigar. Tengo que considerar lo que es el problema, en la parte introductoria, ¿no? El problema, tema y el objeto de estudio. Primer punto. Segundo punto, que tiene que ser, ¿por qué te interesa? ¿Por qué les interesa lo que es la investigación de este problema? Ahí hablamos de lo que es la justificación y los antecedentes, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar este problema? De ahí considero lo que es los objetivos que van relacionados también justamente con lo que es la justificación. ¿Cómo voy a estudiar? Y en la parte metodológica. Entonces, acá cuando ustedes redacten lo que es la introducción, tienen que considerar estos 4 elementos. El tema, ¿no? El problema, la justificación, antecedentes, lo que son los objetivos también de mi proyecto, y por último, la metodología que voy a aplicar, ¿no? En un documento, en una página, cada uno puede ser para un párrafo. Cada punto, un párrafo. Problema, justificación, antecedentes, los objetivos y la parte metodológica. ¿Está claro? Eso es lo que tiene que considerarse para lo que es la parte de la introducción. Esos 4 puntos, esos 4 elementos que deben estar en la parte introductoria. Luego ya empiezan a hacer todo lo que es el contenido, ¿no? El desarrollo de lo que es su proyecto. Y aquí hay una recomendación. Cada párrafo tiene que tener una idea central. Cada párrafo que ustedes escriben tiene que haber una idea central. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es esta idea central que estoy transmitiendo? No escriban párrafos que no tengan nada de sentido. Ya solamente algunos, por ejemplo, por rellenar el documento para que sea un poco más amplio, empiezan a anotar tal vez puntos que ni siquiera van relacionados con el tema. ¿Ya? Entonces acá, cada párrafo debe tener una idea central. Y por último, lo que son las conclusiones, ¿no? Donde ya ustedes, una vez desarrollado todo el documento, empiezan a dar ciertas pautas para complementar su trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Van a empezar a sugerir más o menos, ¿no? Algunas conclusiones, qué es lo que he podido obtener yo como información para este documento. ¿Qué es lo que he obtenido? ¿Qué es lo que he podido yo aportar, ¿no? Con este mi proyecto? Básicamente es eso. ¿Ya? Entonces, hay algunas recomendaciones, sobre todo para lo que es las faltas comunes, que más adelante lo vamos a ver también, en la siguiente clase lo vamos a ver, lo que son las faltas comunes. ¿En qué más o menos nosotros nos equivocamos cuando hacemos la escritura del proyecto? ¿Ya? Entonces vamos a ver la siguiente clase. ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro? Sí. Referente al marco teórico, ¿se tiene que seguir algún formato, digamos, APA o, digamos, quiero describir al autor lo que dice? He visto en proyectos que lo ponen un número arriba, de referencia o algo así. Las citas bibliográficas sí se tienen que hacer, ¿no? El estilo APA. Es lo que está, de acuerdo a la resolución ministerial, si hay que dar 2017, nos indica que tenemos que aplicar el estilo APA, pero de las citas bibliográficas sobre todo. En las citas bibliográficas. ¿Qué quiere decir esto? Con paréntesis, ¿no? Es lo que normalmente manejan. Autor y año, ¿no? Autor y año. Ese estilo que se tiene que manejar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna duda? Una duda, en el título tiene que estar relacionado con la contabilidad, tiene que mencionar algo que diga, digamos, algo con la contabilidad, que la tutora no se observó eso. Hay docentes que sí están exigiendo que esté involucrado en un ámbito contable. Sí. Por ejemplo, quieren que se les coloque eso, que son costos. Exacto. Costos, o si no son análisis financieros. Financiero. Sí, hagan caso al tutor. Ya, hagan caso.
Porque al final, como les había indicado, que me va a aprobar el proyecto va a ser el tutor. Al final, ¿ya? Pero he tratado de conversar con algunos colegas respecto a ese punto, porque cuando hablamos de costos, por ejemplo, ya es parte de mis objetivos específicos, está dentro de mis objetivos específicos, costos, lo que es el análisis financiero también, por ejemplo, el BANTIR, todo lo que van a hacer también, entonces son parte de lo que son ya los objetivos específicos, está ¿no? Y entonces yo decía que no era tan necesario, pero sí quieren que esté involucrado en el título. Hay algunos docentes que sí. Entonces hagan caso al tutor, no se haga mucho problema con él. ¿Ya? Gracias. ¿Está bien? Muy bien. Algunas características para lo que es una buena redacción. Por ejemplo, la claridad, ¿no? Una característica que debe tener lo que son el documento que estamos nosotros elaborando. La redacción debe ser claro y también debe mostrar lo que es la importancia que se quiere mostrar en el documento. ¿Ya? La claridad. La concisión. ¿A qué nos referimos con lo que es la concisión? Se debe evitar, por ejemplo, lo que es la redundancia. Empezar a redundar. Y hay muchos de los trabajos que empiezan a repetir una y otra vez ese mismo paso. Parecía que hubiera hecho control C, control V en todas las páginas. ¿No? Entonces, se tiene que evitar justamente el estar redundando. ¿Ya? Ser conciso, ¿no? Con menos palabras, entonces tenemos que ser más explícito todavía. La cohesión. Cuando hablamos de la cohesión, hablamos justamente de lo que es la sintaxis, ¿no? La sintaxis y la semántica. ¿Qué es la sintaxis? ¿Qué es la sintaxis? El modo de expresarse. No es Semántica el es el modo de escribir. La gramática. Sintaxis, ¿qué es la sintaxis? Coherencia. El orden de las palabras, la sintaxis, ¿no? Que tiene que tener una coherencia, es el orden de las palabras. Y la semántica, ¿qué es la semántica? Recordemos un poco, ¿qué es la semántica? El significado de las palabras, ¿no? El significado de las palabras. Entonces, ¿qué tiene que tener? Relación, ¿no? Nuestro documento con lo que estamos desarrollando. ¿Ya? Ahí hablamos de la cohesión. También hablamos de lo que es la coherencia. Tiene que tener sentido, ¿no? Lo que estamos escribiendo. Sentido, tiene que ser coherente. El texto que estamos escribiendo tiene que ser coherente. La corrección. Ahí en la corrección sobre todo nos referimos a los problemas ortográficos que tenemos. Normalmente el uso de la tilde, por ejemplo, no tenemos algunos problemas, y algunas palabras que no estamos muy familiarizados, ahí es donde también podemos tener esos problemas. ¿No? Entonces, tiene que haber esta corrección, tenemos que empezar a evitar sobre todo los errores ortográficos. ¿Ya? Y por último, que el documento debe tener lo que es la propiedad. ¿A qué nos referimos con la propiedad? Que tenemos que aplicar nosotros o utilizar el lenguaje técnico, sobre todo de acuerdo a la carrera donde estamos nosotros. Si es de la parte contable, entonces el lenguaje técnico contable debe estar inmerso en lo que es el documento. ¿Ya? Entonces, esas son las características que se tienen para lo que es una redacción. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está bien? Muy bien, entonces quedamos en esta parte, por favor. En el texto, en la página 71, si no me equivoco, tienen unas oraciones, ¿no? En la que deben ustedes corregir esas oraciones. ¿Ya? 71, ¿no? 71. Sí. Ahí están algunas oraciones, son 10 oraciones, si no me equivoco, en la que ustedes tienen que empezar a corregir. ¿Ya? ¿Cómo debería de ser correctamente esa oración? O sea, todos están equivocados. Sí. Cámara. ¿Qué página es?
la página 71. Sí. Actividad del contenido. Sí, sí, sí. Claro, sí. Bueno, no se olviden, por favor, para la siguiente clase, como fecha límite, la fotocopia. Los que no han entregado. ¿Ya? Uy, eso de Sí, bueno. No hay que darle. Ya, güey, me debes una. Se les trata así. De hecho, recordar. Sentirlo bien. Lo hubiera hecho hacer otro.